es necesario aclarar que este video nos habla del Reino de España, de la conquista, de la época de la conquista, pero no estamos hablando de todas las personas de aquella época de España que eran buenas personas, ni estamos hablando de las personas buenas actuales que viven en ese hermoso país de España. Entonces, amigos de España, un beso muy grande para ustedes, no tiene que ver nada con ustedes. Hago esta aclaración porque últimamente la gente anda un poco como agitada. Los sacrificios humanos prehispánicos no existieron. Fake news histórico. ¿Recuerdan la película Apocalipto de Mel Gibson, donde los aztecas sacrificaban a los esclavos, les sacaban el corazón, cortaban sus cabezas y los arrojaban por las escaleras del templo en honor al dios Kukulcán? ¿Recuerdan que en las cartillas de historia de primaria y secundaria aparecían los relatos y dibujos de sacrificios mayas y aztecas a los dioses? ¿Han escuchado aquellos videos de YouTube donde se analiza siempre el tema Illuminati, los sacrificios de sangre que hacen estas personas de la élite, y se exponen los antecedentes de estas crueldades, mencionando siempre que mayas y aztecas sacrificaban personas a los dioses? ¿Qué pensarías si todo esto que te han contado sobre mayas y aztecas no es más que una gran mentira? Un gran fake news que cronistas españoles reprodujeron y que ahora hacen parte de nuestra historia oficial, que nadie se atreve a cuestionar, sino que todos tragamos entero y repetimos como loros lo que nos dicen los libros de historia, por supuesto, los historiadores, los antropólogos, arqueólogos e instituciones académicas de gran renombre. Todo esto porque nos negamos a escuchar otras voces de historiadores, antropólogos y personas que sí se cuestionan la historia, que hacen parte de esa gran corriente revisionista, como la gran arqueóloga de los 60, Eulalia Guzmán Barrón, quien indicaba que los pueblos anahuacas no fueron incultos, ni salvajes, ni sanguinarios, indicando que los vencedores fabricaron su propia historia. Pues en este video vamos a cuestionar ese cuento que nos vendieron, donde nos hicieron creer que los tales indios eran unos sanguinarios, sacrificadores de personas, que practicaban la sodomía, el canibalismo y la ablación y oblación, y que por ser así de satánicos, Occidente cristiano debería llevarles la salvación de nuestro Señor Jesucristo, saqueando sus tierras, muy parecido ahora que es llevarle la democracia a otros pueblos, matándolos, violando sus mujeres, llevándoles pandemias y un sinfín de miserias a los dos grandes imperios de América, Anahuac al norte y el Tahuantinsuyo al sur, que se forjaron durante milenios, pero que fueron completamente arrasados, destruyendo todo el vestigio de su sabiduría en menos de 40 años. Analicemos entonces estos aspectos. Primero, contexto histórico. Es importante entender que para la época del descubrimiento, en el Reino de España, existían leyes que prohibían la invasión a otros pueblos y la apropiación de tierras sin permiso del rey, a menos que estos pueblos practicaran sacrificios a los dioses,
la sodomía, el canibalismo, la oblación y la ablación. Esto se conocía como la Ley de Burgos de 1511 y fue creada precisamente porque se acababa de descubrir un nuevo continente y se debía tener cuidado de aquellos que querían adueñarse de tierras sin permiso del rey. Conociendo esta ley, personajes como Hernán Cortés, conquistador de México, y todos los demás cronistas que le sucedieron, justificaron esta barbarie y robo de tierras, narrando primero desde las cartas de Hernán Cortés a Carlos V y posteriormente en las crónicas de los frailes, que estos pueblos eran sanguinarios y que hacían actos despreciables. Entonces toda esta narrativa surge como una justificación para acomodar la ley vigente de España a sus intereses. Recordemos que Hernán Cortés no tenía el permiso de llevar embarcaciones ni hombres a México y que toda su cruzada fue sin ese permiso real. Así que él debía justificar su desobediencia. Códices y textos. Las crónicas o códices que hablan de sacrificios humanos son posteriores a la conquista, pues de la devastación y quema de libros redactados por los mismos anahuacas quedaron muy pocos textos, como los códices mixtecos, donde no aparece nada relacionado a sacrificios humanos. Entonces los textos o crónicas que se tienen donde se habla de sacrificios humanos son posteriores a la conquista y son redactados por los conquistadores, por los frailes o por informantes indígenas que estaban enclaustrados, por ejemplo, en Santiago de Tlatelolco por los mismos frailes en un régimen opresivo, donde ellos no podían osar de expresar su verdadero sentir porque eran condenados a muerte. Además, estos relatos de los sacrificios humanos no tienen coherencia o no se ponen de acuerdo en cuáles eran las víctimas. Algunos indican que son niños, otros que mujeres, otros que reos. No hay un consenso sobre las víctimas. De hecho, el cronista Sahagún y sus informantes indígenas escribieron una crónica a dos columnas, una en náhuatl y otra en español, lo que permitió comparar lo que se decía en náhuatl frente a lo que se decía en español, y se encuentran cosas extrañas, más específicamente en el texto donde indican cómo debe prepararse la persona frente a Tezcatlipoca, que es la conciencia que te mira, el que te evalúa, el insobornable. En la columna en náhuatl se le indica a la persona que vaya a su morada, que se limpie, que se prepare como un sacrificio aceptable a Tezcatlipoca, haciendo referencia al hecho de sacrificar el ego, la propia suciedad humana para llegar limpio. Pero en la columna en español dice: ve al mercado, compra un esclavo, haz la ceremonia y sacrifícalo delante de Tezcatlipoca. ¿Ya ven la gran diferencia? ¿Ya ven la mentira? Estas crónicas se encuentran en el Huehuetlatoli, también conocido como Antiguas Palabras. Los académicos y las instituciones oficiales actuales de renombre basan sus investigaciones antropológicas en estas columnas que están en español, pero no en náhuatl. Ni siquiera quieren estudiar el náhuatl. Por eso la información oficial que encuentran las personas con gran respaldo académico se basa en lo que escribieron los vencedores españoles sobre los vencidos anahuacas y americanos. No se ha encontrado un texto escrito por los mismos anahuacas sin ningún tipo de influencia o sometimiento de los frailes donde se hable de sacrificios humanos. En conclusión, el concepto de sacrificio para los anahuacas es similar a desprendimiento, el autosacrificio, el desprendimiento del ego, de las emociones negativas, entre otras cosas.
pero no es un acto de barbarie, como lo traducen a su interés los cronistas españoles y como lo promueven los actuales académicos. El concepto de Dios. Otro punto que pone en duda el hecho de sacrificios humanos a los dioses es que para los anahuacas el concepto de Dios no existía. Las deidades, así como nosotros las conocemos, pues no existían para ellos. Lo que existía para ellos eran conceptos que describían cuestiones profundas, como por ejemplo Quetzalcóatl es energía vital, Tezcatlipoca era tu propia conciencia que te evalúa, pero no eran dioses, eran conceptos de situaciones, eran representaciones cosmogónicas de ciertas fuerzas. Si usted le pregunta a un habitante de la lengua si Xixtlaloc es el dios de la lluvia, él le va a decir no, Xixtlaloc es lo que bebe la tierra, la lluvia misma. Lo que ellos hacían era entender las fuerzas de la naturaleza y representarlas simbólicamente, como lo hacemos actualmente con las fórmulas matemáticas. Por ejemplo, energía es igual a masa por velocidad al cuadrado. Contexto histórico y guerrero. Si usted se fija, las civilizaciones que surgieron en el antiguo continente se ubicaron de manera horizontal. En el Mediterráneo, Egipto, Medio Oriente, la India, la China. Esta cercanía entre una y otra civilización, con la amenaza de invasión de pueblos del norte como los hunos, los bárbaros en algún tiempo, hizo que estas civilizaciones fueran más guerreras, más violentas y que se perfeccionaran en el arte de la metalurgia y en la estrategia de guerra. Pero si usted se fija, en el continente americano, las civilizaciones anahuacas y tahuantinsuyo crecieron apartadas, estaban ubicadas de manera vertical y no tenían un enemigo natural cercano. Lógicamente, tenían divisiones y guerras internas, pero no existía otra civilización con rasgos fuertes y diferentes que los quisiera atacar. Y entre Anahuac y Tahuantinsuyo el paso era realmente muy difícil y estrecho. La selva espesa no permitía este tipo de acercamientos, o una invasión o una guerra no era una cuestión fácil. Así que estas civilizaciones no tuvieron esa amenaza natural que sí tuvieron otras civilizaciones del viejo continente. Por eso, estas civilizaciones americanas tuvieron tiempo de dedicarse con más empeño a la astronomía, matemáticas, filosofía, a desarrollar el calendario más exacto y perfecto que hoy existe. La cuenta larga, la cuenta cívica, la cuenta profética, la cuenta joviana, son calendarios que hacen parte de un mismo calendario y que son los más precisos que existe hasta la presente. Otra cosa que nos podemos cuestionar es que cronistas como el mismo Sahagún describen que los anahuacas eran personas muy supersticiosas, indicando en las crónicas que estos dioses pedían sacrificios como alimento diario para ellos. Pero si eran tan supersticiosos hasta tal punto de extraer corazones latiendo para los dioses diariamente, ¿cómo podían ser al mismo tiempo tan brillantes astrónomos? ¿Cómo podían entender la mecánica celeste y al mismo tiempo ser unos depravados supersticiosos? En la Europa medieval, en el oscurantismo, los poderosos sí fueron muy supersticiosos y depravados. Sí quemaron a las personas sabias y matemáticas como Galileo Galilei, Giordano Bruno, los acusaron de brujos. Mataban a las mujeres, las acusaban de brujas. Sí fue una sociedad construida en la superstición y el prejuicio. En cambio, los anahuacas respetaban a sus sabios y eran conocedores de la astronomía. Esta aceptación del pensamiento racional
desde la misma cúpula, desde la misma élite del poder en estos pueblos precolombinos, pues hace entender que asimismo pensaban todos, desde el más poderoso hasta los menos poderosos. Eran más racionales y menos supersticiosos, como sí lo fueron en la Europa medieval. El mito de la extracción del corazón. Según los cronistas españoles, el sacrificio a los dioses consistía en decapitaciones o extracciones del corazón. El corazón salía latiendo aún vivo en el momento en que se ofrecía a las deidades. Pero las actuales medidas y estudios que se han hecho del tema indican que el corazón solo se puede extraer cortando el esternón con una sierra, luego cortando venas y ligamentos, lo que hace que la tarea se demore un buen tiempo y no sea tan fácil, tan rápido como se relata en las crónicas, donde se dice que se hacía con un cuchillo de obsidiana o un pedernal. Y que el corazón, si se extrae por debajo del estómago, por debajo del esternón, también se demora la tarea. Se tienen que cortar muchos ligamentos y venas, y en este caso el corazón no sale latiendo. No es tan fácil como lo relataban los cronistas españoles de la conquista. Los zompantlis o hileras de cráneos. Los zompantlis son cráneos, cabezas que se ponen de manera organizada en una fila, en una hilera, y son los ritos fúnebres propios de estas culturas. Significaban el recuerdo de sus ancestros que fueron importantes y que aportaron a su sociedad. Ellos tenían la costumbre de conservar sus cráneos en estos zompantlis o formas de entierro, que funcionaban como altares, como el recuerdo de sus ancestros, pero en ningún momento son sacrificios a los dioses, como los cronistas españoles lo narraron. Tienen otra connotación que Occidente no comprendió y que no tiene nada que ver con la connotación y el sentido que le dieron los cronistas. El juego de la pelota. En uno de los códices mixtecos se habla del juego de la pelota, donde aparece un personaje con una cabeza en la mano. De esta cabeza surgen 7 serpientes. Entonces, esta imagen tiene otro sentido. Nos habla de bioenergía, de otros conceptos, pero no está hablando de que el perdedor del juego de la pelota se le debía cortar la cabeza. En ningún momento se habla de eso. Es necesario indicar que alrededor de los falsos sacrificios humanos existe ahora, en la actualidad, toda una industria, desde la academia, las universidades, los doctorados, la arqueología, la historia, el turismo, el cine, las teorías de conspiración. Todo gira alrededor de seguir explotando la idea de que los sacrificios humanos anahuacas existieron. Por esa razón económica y de prestigio académico, no es de interés de muchos desmontar esta mentira y este negocio que se formó de esta mentira. Una cultura que realiza todos estos asesinatos y sacrificios que cuentan los cronistas y códices poshispánicos es una cultura depravada. ¿Cómo conciliar esto que nos cuentan con los bellos valores y enseñanzas que transmiten los herederos de esta cultura? ¿Cómo conciliar este cuento que nos han narrado con los maravillosos descubrimientos que se han hecho de estas culturas tan avanzadas en astronomía, filosofía y matemáticas? Con esto no quiero indicar que las culturas anahuacas fueran perfectas. También vivían discrepancias, bloqueos económicos, guerras internas y tenían leyes imperiales como la pena de muerte para aquellos que cometieran delitos como el asesinato, tal cual como hoy sucede en los dos grandes imperios, Estados Unidos y China, donde se aplica la pena de muerte en sus códigos penales a los ciudadanos.
Aunque hay que aclarar que para la llegada de Hernán Cortés a México, la pena de muerte ya se había abolido cientos de años atrás en estas culturas. A nivel espiritual, eran culturas piramidales, es decir, que a nivel espiritual ya estaban parasitados por el bajo astral, con ese chip de las clases sociales, unos arriba, eruditos, estudiados, reinando, otros abajo en labores más técnicas y agrarias. Es decir, que como en todas las civilizaciones piramidales que han existido, ya estaban parasitados. Pero de ahí a indicar que fueran unos sádicos, psicópatas, sociópatas, apasionados por matar a personas y sacarles el corazón, decapitarlos, entregarlos a sus dioses, pues hay mucho trecho. Entonces, amigos, no me crean. Sencillamente está en sus manos averiguar, indagar y hacerse su propia idea sobre este tema tan escandaloso. ¿Qué esperas? Si te ha gustado este video, dale like, coméntalo, compártelo y no olvides suscribirte a mi canal Esperanza Floriani.